Señores estudiantes de la asignatura Química de Materiales, reciban un cordial saludo de su orientador de esta materia para el presente semestre, ingeniero Arsenio Rincón González. Previamente les he enviado a sus respectivos correos y el grupo de WhatsApp que crearon el contenido programático de la asignatura, como también los temas de consulta que ustedes deben de presentar de trabajos en grupo y sustentación respectiva de cada tema. A continuación paso a explicarles el primer contenido temático de la asignatura, que comprende al tema materia y energía. Este se subdivide en 9 subtemas respectivamente, dentro de los cuales trataremos en esta primera sesión alguno de ellos, como es la clasificación de la materia y la energía, las propiedades, las unidades de medida, teoría atómica de la materia, estructura atómica, masa atómica, tabla periódica y propiedades periódicas, moléculas y compuestos moleculares, iones y compuestos iónicos, y terminamos con nomenclatura de compuestos químicos. El objetivo de esta sesión es que ustedes estudien el respectivo brochure de la presentación, que posteriormente se los enviaré a sus correos respectivamente, lo analicen, complementen ciertos ejercicios que deben de realizar ustedes como trabajo en casa respectivamente, y si tienen alguna duda o inquietud la hagan saber por este medio al respecto. Señores estudiantes, iniciamos con el primer tema temático de la materia. Vamos a ver algunos conceptos generales de química. Miraremos en primer lugar lo inherente a la materia y la energía. El señor Linus Pauling, Premio Nobel en Química 1954 y Premio Nobel de la Paz en 1962, define la química como la ciencia de las sustancias, su estructura, propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias. La química es una ciencia que estudia la materia. Se hace una pregunta: ¿dónde hay materia? La respuesta: prácticamente en todas partes del globo terráqueo y del cosmos respectivamente. La materia puede definirse como aquello que existe en el universo, que tiene masa y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. Elemento se define como la sustancia simple que no puede descomponerse, formando por igual número de átomos de hidrógeno, nitrógeno, etc. Compuestos son aquellos formados por 2 o más elementos y se pueden separar por medios químicos, como por ejemplo el agua, formado por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno respectivamente. Mezcla: unión de 2 o más sustancias en las que cada uno conserva su propia identidad química y por ende sus propiedades. Las mezclas pueden ser a su vez mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas: ejemplo, la arena, las rocas, la madera. Estas pueden ser separadas por métodos mecánicos tales como selección o tamizado, gravedad o decantación, centrifugación, filtración, entre otros métodos. Mezclas homogéneas, como por ejemplo el aire, que es formado por nitrógeno, oxígeno y otras sustancias. Pueden ser separadas mediante destilación, precipitación
absorción, sublimación, disolución y flotación, entre otros. Dentro de la materia encontramos sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras encontramos los elementos y los compuestos. Los elementos nos da origen al átomo, el átomo a la molécula y esta a su vez átomos iguales, mientras que los compuestos nos dan origen a átomos diferentes. Las mezclas, tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, como lo indicábamos anteriormente. A continuación, hay un ejercicio para que lo desarrolle cada uno de los estudiantes y lo vaya teniendo en cuenta, seguramente para algún tema de la evaluación escrita que puede salir al respecto. Este primer ejercicio nos dice: indique si los siguientes materiales corresponden a un elemento, compuesto o mezcla homogénea o heterogénea respectivamente. Entonces aquí en la tabla tenemos una amalgama: el amoníaco, el agua de mar, el petróleo, el cobre, agua, helio, aire, licor y vapor de agua. Entonces, el objetivo de este ejercicio es que frente a cada elemento indiquen a qué corresponde. Vamos a hablar ahora de los estados de la materia. Existen 4 estados de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el último, que se descubrió aproximadamente a mitad del siglo XIX, el estado plasmático. Estudiaremos el estado sólido. En el estado sólido, el F sub A es la fuerza atractiva y el F sub R la fuerza repulsiva. En este caso, la fuerza atractiva es mayor que la fuerza repulsiva. Tienen forma y volumen definido. Las partículas solo experimentan movimiento vibracional y son incomprensibles. Todas las moléculas están uniformemente unidas entre sí. Mientras que en el estado líquido, la fuerza atractiva es igual a la fuerza repulsiva. Tienen volumen definido y forma variable. Las partículas experimentan movimientos de vibración y traslación. Son incomprensibles. El sistema gaseoso. La fuerza atractiva es menor que la fuerza repulsiva. Tienen forma y volumen indefinido. Las partículas experimentan movimiento de vibración, translación y rotación. Son altamente comprensibles. El estado plasmático requiere altas temperaturas para su formación, del orden de mayor a 20.000 grados centígrados, conformado de una mezcla de moléculas y átomos ionizados, así como también de electrones. Es habitual en el Sol y demás estrellas, así como también en la formación de volcanes. Cambios de estado de la materia. En el siguiente gráfico vemos los diferentes estados: sólido, líquido, gaseoso, y vemos cómo se denominan los respectivos cambios de un estado a otro. Caso particular: si tenemos el estado sólido y vamos al estado gaseoso, este cambio se llama sublimación. Si estamos del estado gaseoso al estado sólido, este cambio se denomina sublimación inversa. Si vamos del estado sólido al estado líquido,
el cambio se denomina fusión, y si es del estado líquido al estado sólido, el cambio se denomina solidificación. Mientras que si se pasa del estado líquido al gaseoso, el cambio se denomina vaporización, y del estado gaseoso al estado líquido se denomina condensación o licuación respectivamente. Acá en la siguiente tabla se aclara más estos conceptos, entonces por favor grábenla o reproduzcanla al respecto para tener un medio didáctico más eficiente. Entonces, de líquido a sólido, solidificación; de líquido a líquido no se presenta; de sólido a líquido, fusión; de líquido a gas, sublimación; de gas a sólido, sublimación; de gas a líquido, condensación y licuefacción. Propiedades de la materia. Hay dos propiedades básicamente: las propiedades físicas, sin modificar su composición, y las propiedades químicas, modifican su composición. Dentro de las propiedades físicas tenemos propiedades generales o extensivas y propiedades particulares o intensivas. Dentro de estas propiedades dependen de la cantidad de sustancia, ejemplo, de la masa, el volumen, la inercia, la extensión, la impenetrabilidad, la atracción, etc. Mientras que las propiedades particulares o intensivas son independientes de la cantidad de sustancia, ejemplo, las propiedades mecánicas de tenacidad, dureza, maleabilidad, ductilidad, elasticidad, etc. Cambios de la materia. Tenemos dos tipos de cambios: unos cambios físicos y unos cambios químicos. El cambio físico no altera la composición de la materia, ejemplo, la rotura de un vidrio, la congelación de líquidos, la deformación de una pelota de hule, entre otros ejemplos. Mientras que los cambios químicos, esta sí altera la composición de la materia, obteniendo nuevas sustancias, lo que se conoce como las reacciones químicas. Ejemplo, la fermentación de la chicha, la combustión de la gasolina, entre otros. En este segundo ejercicio, indique si el tipo de cambio o transformación es física o química. Entonces se nombra el respectivo cambio y frente a él ustedes van a colocar a qué tipo de transformación pertenece. Ejemplo, estirar una liga, la evaporización del agua en un lago, el enmohecimiento del hierro, freír un huevo, transformación de la tiza a polvo. Entonces, por favor, vayan haciendo estos ejercicios respectivamente. Vamos a hablar ahora de la energía. Se define como la capacidad de la materia para efectuar un trabajo. Clases de energía. Tenemos diferentes clases: energía cinética, energía potencial, energía mecánica, energía eléctrica, energía nuclear, energía luminosa, energía radiante, energía eólica, etc. Relación masa y energía. Tenemos en primer lugar la ley de conservación de la materia de acuerdo a Lavoisier, el cual dice que en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. La ley de la conservación de la energía de Joule nos dice: la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado sin interacción con ningún otro sistema permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en forma de energía. La ley de la conservación de la materia de energía o de la masa fue
instaurada por el científico Albert Einstein en el año de 1905. Tercer ejercicio. ¿Cuál es la energía en joules y energios que se obtiene al desintegrarse 0.005 gramos de una sustancia radioactiva? Entonces empleen esta ecuación de Einstein que dice que E es igual a m por c al cuadrado respectivamente. Siguiente tema: calor y temperatura. El calor se define como un tipo de energía que puede ser generado por reacciones químicas, como en la combustión, reacciones nucleares, como en la fusión nuclear, disipación electromagnética, como en los hornos de microondas, y por disipación mecánica, en la fricción. El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes mecanismos, entre los cuales cabe reseñar la radiación, la conducción y la convección. Mientras que la temperatura se define como una magnitud escalar referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. Escalas termométricas. Tenemos las más utilizadas: la escala Celsius o centígrado, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Esta última es la más utilizada en Estados Unidos. Nosotros en nuestro sistema métrico decimal trabajamos con la escala centígrada. El punto de congelación para la escala Celsius es de 0 grados centígrados, mientras que para la escala Kelvin es de 273 grados Kelvin, y para la escala Fahrenheit el punto de congelación es de 32 grados Fahrenheit respectivamente. El punto de ebullición en la escala Kelvin es 373 grados Kelvin. Ahí observamos las diferentes conversiones de escalas, tanto de grados centígrados, grados Kelvin o grados Fahrenheit respectivamente. Conversión de valores de temperatura. La escala Celsius y la escala Kelvin tienen una transformación muy sencilla, es decir, grados Kelvin es igual a 273 más grados centígrados. En la transformación de grados centígrados a grados Fahrenheit debes tener en cuenta que cada grado centígrado vale 1.8 grados Fahrenheit, por lo tanto debe multiplicar los grados centígrados por 1.8, que equivale a 9/5. Como el 0 Celsius corresponde a 32 grados Fahrenheit, debe sumar 32, por lo tanto la ecuación sería grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grados centígrados más 32, y viceversa. Grados centígrados es igual a 5/9 por grados Fahrenheit menos 32. Al respecto, hagan diferentes ejercicios con esta conversión de energía respectivamente. Calculen la temperatura en grados Kelvin y grados Fahrenheit de la temperatura corporal del ser humano a condiciones normales, y a propósito del estado que estamos viviendo, la temperatura del ser humano con este contagio de esta pandemia. Hagan diferentes ejercicios con diferentes temperaturas respectivamente y mecanicen el proceso respectivo. Damos por terminada esta primera sesión. Posteriormente, en el transcurso de la semana, les estaré enviando otras presentaciones respectivas. A continuación, les envío a sus correos dicha presentación y dicha explicación del tema. Vayan haciendo un brochure al respecto de cada presentación y cada tema para que lo vayan repasando y
teniendo en cuenta para la evaluación escrita. Agradezco su atención. Buena tarde.